Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios en este tiempo profético que el Señor nos concede, sabiendo que estamos viviendo tiempos finales, tiempos apocalípticos, por todos los hechos que están ocurriendo en todo el mundo, la tensión que está habiendo en Medio Oriente. Todo está bajo el control de Dios. Sabemos que nada ocurre sin que Dios nos lo permita. Y Dios permite porque está en su plan perfecto, que todo se va a cumplir conforme a las profecías bíblicas. Por eso estamos compartiendo este tiempo que debemos estar preparados. ¿Y de qué manera nos preparamos cuando nos acercamos a Dios y nos acercamos a la verdad de Dios cada día, buscando al Señor en oración, teniendo un tiempo devocional, un tiempo de búsqueda y buscando la dirección de Dios en nuestro diario andar? Y eso nos corresponde a nosotros. Hay cosas que solamente podemos hacer nosotros y que Dios no va a hacer por nosotros, pero hay cosas que solamente Dios lo puede hacer. Lo que a nosotros nos toca es buscar, y Él obra en nosotros en la revelación, en mostrarnos su verdad en este tiempo que estamos viviendo. Cristo viene a levantar a su iglesia en cualquier momento. Sabemos, como dice las Escrituras, en un momento, ni un abrir al cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Esto está en las Escrituras, la palabra de Dios, que se tocará trompeta. Eso, en el tiempo de la trompeta está hablando del tiempo que acontecerá este evento glorioso. Será en la fiesta de la trompeta. Será para este año, que estamos próximos, por todo lo que está ocurriendo, la tensión que existe en todo el mundo, cada vez nos indica que estamos más cerca de este evento maravilloso. Por eso necesitamos estar preparados. ¿Y de qué manera nos preparamos cuando nos acercamos a Dios y a su palabra para recibir las enseñanzas? El propósito de las Escrituras, la palabra de Dios, es para enseñarnos toda la verdad y para redarguir, o sea, corregirnos. Y eso que estamos compartiendo a través de la palabra de Dios. Saúl, estamos viendo el primer rey de Israel, Saúl. En 2 ocasiones tuvo la oportunidad este rey de obedecer específicamente a Dios. Le fue dada palabra específica, cosa que él no cumplió ninguna en las 2 ocasiones, oportunidad que el Señor le dio. Y por eso fue desechado como rey también de Israel. Por eso Dios nos da la palabra, Dios nos indica. Pero qué importante, ¿qué hacemos con los que escuchamos? ¿Qué hacemos con los que sabemos acerca de la palabra de Dios? Y esto es importante. ¿Obedecemos o no? Depende de cada uno de nosotros. De ello también depende las consecuencias, las bendiciones o no. Como en este caso, lo que le pasó al rey Saúl. Fue enviado a una misión que tiene que ver con el cumplimiento profético, que había profetizado ya Dios a Moisés, en Éxodo capítulo 17, verso 14, que ya hemos compartido. Y esa misión lo debía cumplir Saúl, que tenía que obedecer. Y de igual manera también todos nosotros somos llamados para un propósito, O sea que Dios no nos llamó para que estar sentados solamente, o para decir que somos cristianos, o decir Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice, sino Dios nos llamó para obedecer, nos llamó para servirle, nos llamó para adorarle en espíritu y en verdad, para hacer su voluntad. Cada uno de los que han sido llamados tenemos una misión específica, de acuerdo a las capacidades que Él nos ha dado.
Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? Finales, ¿qué estamos haciendo? Porque la Biblia dice, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto está en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Esto está diciendo el Señor. Por eso, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos obedeciendo? ¿O pensamos que estamos obedeciendo porque lo estamos haciendo a mi criterio, a mi manera de pensar? Por eso vamos a seguir compartiendo lo que dice la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 15, desde el verso 21 solamente al 23, porque ya hemos leído, usted puede leer todo el capítulo para que puedan ver más amplio. Dice así la palabra de Dios. Desde el verso 20, Saúl respondió a Samuel, ante bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo principal, la primicia del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová. A Dios en Gilgal. Inclusive está hablando del lugar donde iba a ofrecer el sacrificio. A Jehová tu Dios. Uno puede decir en este caso que qué bueno que lo que pensó Saúl, ¿no?, para ofrecer sacrificio. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel ofrecían sacrificio, holocaustos, víctimas. Holocausto significa todo quemados. O sea, ofrecían ofrenda a Dios, que era acepto, por supuesto, delante de Dios, cuando Dios pedía que ofrecieran. Todo esto ocurría en el pueblo de Israel. Pero a partir de Jesucristo, a partir de la ofrenda y sacrificio de Jesucristo, terminó con todos los sacrificios de animales. Porque solamente eso era una sombra de lo que iba a hacer. Porque ningún sacrificio satisfacía, cumplía o quitaba definitivamente el pecado. Solo el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez para siempre e hizo perfecto a los santificados. La ofrenda de Cristo, el sacrificio de Cristo, anuló todos los sacrificios porque en Él se cumplió y fue acepto delante de Dios. Por eso, por la sangre de Cristo, nosotros somos salvos. Pero en la antigüedad, en el tiempo del pueblo de Israel, se ofrecían ofrendas, sacrificios, víctimas. Y se ofrecían lo mejor. Por eso el rey se justificaba que el pueblo, los soldados, tomaron los mejores animales para ofrecer holocaustos, sacrificios a Dios como ofrenda. Pero Dios no les llamó. Esta no era la misión que ellos tenían. La misión era destruir totalmente, porque estaba ya en las escrituras que iba a raer debajo del cielo a Amalek. O sea que no debería dejar nada vivo, ni el rey, ni ningún animal. O sea que ellos desobedeció la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios yo no puedo agregar ni quitar nada de lo que está en la palabra de Dios, ni minimizar, ni pensar que el hombre es mejor que Dios, como Él perdonaron. O sea, Dios nos perdonó a los pecadores, Dios ejecutó su juicio, pero Él perdonó al rey, perdonó a los mejores animales. Está en desobediencia total a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, la primicia del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Uno decía que qué bueno, ¿no?, que va a ofrecer sacrificio. Pero esto no era la misión que tenía Saúl, sino y específicamente la orden fue dada a él y no a los soldados ni al pueblo
Él era el responsable de ejecutar y de cumplir con la misión que le fue dada. O sea que nadie se podrá justificar por lo que otro hace o deja de hacer. Cada uno es responsable, cada uno va a dar cuenta de sí. Por eso también la recompensa que vamos a recibir depende de cada una de nuestras acciones y de nuestro servicio y cómo servimos al Señor. Porque uno puede hacer muchas cosas, pero cómo lo hacemos determina la verdad y la adoración al Señor en nuestros corazones. Y dice así la palabra, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocausto y víctimas como que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Lo importante es de qué manera complacemos a Dios nosotros. O sea, Dios no se complace en sacrificio, en holocausto, en víctimas, sino en que se le obedezca la palabra de Jehová. O sea, qué importante. O sea, quiere agradar a Dios, quiere complacer a Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué requiere Dios? Que obedezcamos a su palabra, que seamos obedientes a su palabra, que sigamos sus indicaciones con toda claridad y obedezcamos. Esto es lo que complace al Señor. O sea, nada puede justificar la desobediencia, el sacrificio, la ofrenda, todo lo que puedas hacer. Antes, como dice también la palabra en Mateo capítulo 5, verso 23, si tú traes tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano, después ven y da tu ofrenda al Señor. O sea, la prioridad, lo más importante es la obediencia al Señor. No las ofrendas, no los sacrificios, no lo que puedas hacer, sino obedecer al Señor. O sea, estar en buena relación con Dios. Después sí, por supuesto que están los sacrificios. Después están las cosas que uno debe hacer para agradar a nuestro Dios. Pero lo prioritario es la obediencia. No se complace Dios. Se complace Dios en obedecer a su palabra. Porque el obedecer, dice, es mejor que los sacrificios. Y le prestar atención más que las grosuras de los carneros. Está hablando que el obedecer y prestar atención está hablando de la sumisión y la disposición del corazón del hombre para agradar a Dios. ¿Y de qué manera agradamos cuando obedecemos a la palabra del Señor? Por eso el Señor Jesús dijo, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, guardar los mandamientos, obedecer la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que requiere. Prestar atención es justamente estar atento, valorizar la palabra de Dios, tener temor de Dios, el temor de Dios, que se ha perdido en este tiempo, cuando minimizamos, cuando todo queremos acomodarnos al hombre y decir lo que el hombre quiere escuchar para que no se ofenda. Y esto desobedece a Dios, es preferir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos en este tiempo están obedeciendo más a los hombres porque están hablando de acuerdo a lo que el hombre quiere escuchar y no están declarando la verdad de Dios, que es importante para que el hombre se reconcilie con Dios y que pueda servir de verdad. Por eso, ¿qué habla acerca de la palabra? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno desobedece a la palabra, cuando no obedece a la palabra de Dios, lo que dice el profeta, la palabra de Dios. Dice así la palabra del verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado fíjense, de adivinación o de hechicería es la rebelión. Es como que una persona que conoce a Dios va a consultar a los hechiceros, a los curanderos, a los adivinos, poner su corazón en ellos.
fíjense la comparación que hace la rebelión, el desobedecer a Dios. Compara con este pecado que Dios aborrece. Y como idolatría, la obstinación. ¿Qué quiere decir la obstinación? La terquedad del hombre. Podemos ver que en varias ocasiones Saúl dice que cumplió la palabra de Dios. Dice, he cumplido la palabra de Dios. En el verso 9, verso 13, el verso 20 dice también, sino que él fue a cumplir con la misión que Dios le dio. O sea, la terquedad está hablando de la insistencia que él hizo la voluntad de Dios cuando no cumplió. Dejó los animales engordados, los mejores, perdonó al rey cuando él debería eliminar totalmente. Esa era la orden específica de Dios. Es feo cuando uno se encuentra, hay personas que uno habla y hay personas que se pone firme en su... Es bueno que uno tenga convicción, seguridad en la verdad de Dios, con fundamento en la verdad. Por supuesto que es importante, pero la terquedad tiene que ver con aquellos que no reciben corrección, que no reciben palabra, que no aceptan que están equivocados, que siguen esa misma posición y que no se le puede convencer. Es lamentable. Eso es como ídolo. ¿Por qué es como idolatría? Dice como ídolo porque no lo puede sacar de eso. Es como un ídolo, su manera de pensar, su dureza, su terquedad. Esto es lo que pasaba a Saúl. ¿Cuántas personas vemos que están en esa condición? Y lamentablemente hay personas que han recibido enseñanza errónea de su. Por ejemplo, mi abuela decía, yo nací con esta religión y con esta religión voy a morir. Fíjense, tenía bueno, fue lo que recibió de pequeña. Pero al final ella reconoció, bueno, y aceptó. Pudo modificar. Pero ¿cuánto? Por eso las crisis de la vida, las circunstancias difíciles, rompen a veces con esa terquedad, con esa dureza, para que las personas puedan conocer a Dios y puedan ser salvos. Porque algunos están en eso, tan arraigados y no aceptan corrección y no aceptan otra cosa que no sea lo que ellos creen. Y esto es lo que, pero en este caso erróneamente, Saúl, o sea, no obedeció a la palabra de Dios. Después se justificó que era como una ofrenda a Dios. Nada justifica la desobediencia. Nada. En segundo lugar, vemos que también le echó la culpa al pueblo, porque el pueblo eligió lo mejor para ofrecer a sacrificio. Y permitió todo permisivo. Y esto es lo que está pasando en este tiempo. Por eso que es importante que nosotros necesitamos volver a la fuente, volver a la palabra de Dios. No podemos conformarnos para estar bien con todos y no obedecer a Dios. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice también, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este mundo para aceptar o minimizar o no valorizar la verdad de Dios. Esto está hablando la falta de temor de Dios que hay. Y eso, por supuesto, trae consecuencias. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿vas a complacer a Dios obedeciendo a su voz, siguiendo sus caminos en este tiempo profético? ¿O vas a obedecer según tu criterio, según tu manera de pensar, a media? Qué bueno que podamos obedecer. Yo quiero obedecer a Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu verdad, por tu palabra, Señor. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das en este tiempo de acercarnos a ti. Gracias por tu palabra de verdad que permanece para siempre. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos, Señor, de
querer hacer como pensamos y no vivir conforme a tu palabra. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Para yo te alabo por este tiempo que tú nos das la oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.